Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias Gabriela, gracias Alberto de docencia, gracias Juan por la inauguración de las jornadas. Brevemente vamos a hablar, de lo que voy a hablar es de la perspectiva general de lo que fue la epidemia en nuestro hospital, la epidemia de COVID. Como ustedes saben, y lo que hemos hablado, lo que mencionaba recién Juan, en las últimas décadas, sin ninguna duda, esta ha sido la epidemia más importante que hemos tenido que asistir. Bien, acá en los últimos 30, 35 años hemos asistido a diferentes tipos de epidemia, como la epidemia de cólera, la epidemia de VIH, la epidemia de sarampión, el H1N1, aparición de nuevas enfermedades como el dengue. Ninguna ha tenido la importancia como ha sido COVID-19, traducida en la cantidad de personas que tuvimos que asistir, la cantidad de internaciones, la cantidad de personas fallecidas y además el riesgo del personal de salud que estuvo involucrado. Si uno ve en esta presentación, si recordamos un poco, vemos que esta nueva enfermedad empezó el año pasado, en diciembre. El primer caso reportado oficialmente fue el 8 de diciembre. El 31 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud muestra el reporte y la alerta de esta nueva enfermedad. A principios de enero se informa que esta enfermedad era producida por un coronavirus que tenía como antecedentes, recordemos, el SARS, la epidemia del SARS de 2002, 2003, y del MERS, y posteriormente del epicentro, que fue China, la ciudad de Wuhan, en enero, pasó a haber casos en Europa, en América, y en América Latina ya a fines de febrero, en Brasil se empezaron a ver los casos. En Argentina, una semana después, el 3 de marzo, se informa el primer caso confirmado, y en nuestro hospital, el 21 de marzo, hicimos el primer diagnóstico de COVID en una persona que venía del exterior, que era lo que solía pasar en ese momento, y que estuvo internada en clínica médica. Recordemos que en ese momento, en lo que se llamaba la fase de mitigación, los pacientes sospechosos, aunque no tengan clínica, se internaban para tratar de mitigar y evitar cualquier transmisión en la comunidad. Como ocurrió también en otras instituciones, nuestro hospital se tuvo que adaptar a la alerta de esta nueva enfermedad y preparar el hospital para tratar de asistir. Algunos comentarios tratando de resumirlo brevemente, y podemos decir que, bueno, en los meses de febrero, de marzo, existió una capacitación sobre COVID y equipos de protección personal, sobre lo que era la enfermedad y sobre la utilización de estos equipos de protección personal que nunca antes habíamos utilizado. Solamente habíamos hecho un entrenamiento en el 2014 ante la posibilidad de que llegara el ébola, y eso no ocurrió. Y por primera vez tuvimos que utilizar estos equipos que tenían camisolines, guantes, el barbijo quirúrgico, el barbijo N95, a veces los dos, las máscaras faciales, para tratar de protegernos de esta nueva patología de alta transmisión aérea. El hospital tuvo que instaurar cambios en la circulación, consultorios externos empezaron a atender fuera de lo que era el centro del hospital e inclusive fuera del hospital. El área de pediatría de guardia tuvo que dejar lugar para atención de pacientes adultos y pasar a lo que es el sector de consultorios externos. El área de consultorios externos, del consultorio 1 a 12, fue toda asistencia de infectología, que tuvo que adaptarse y dividir en dos, en área COVID y no COVID, para la atención de pacientes, y tuvo que duplicar y a veces triplicar su tiempo de atención para la atención ambulatoria de los pacientes COVID, a la mañana, a la tarde y a veces noche. Y también, durante la mayoría de estos últimos 9 meses que estamos transcurriendo de pandemia, también de lunes a lunes. O sea, mi reconocimiento
a mi compañero de trabajo, la doctora Beverazzi, Turri, la Chat, a Martina, a Jimena, a Santi, a Carolina, a las enfermeras Lili, Mariana, al Nano, a Débora, a Carla, a Brenda, a Fabián, todo lo que hicieron que infectología pudiera atender de lunes a lunes, mañana, tarde y a veces de noche para tratar de asistir adecuadamente a los pacientes en forma ambulatoria, para crear un área de gestión de muestras, para crear un área de resultados y evolución a las personas que se asistían. Otra etapa fue la construcción del hospital modular, la creación de la planta de oxígeno. También se incorporó personal en forma de planta y a través de becas, y también se creó un sistema de atención ambulatorio telefónico coordinado por Gabriela de Jesús. Un poco, si uno quiere ver este gráfico, ahí vemos que cómo se dividió el hospital. Pediatría de la Guardia pasó al área de consultorios externos. El área de emergencias tuvo dos áreas que se denominaban COVID-1 y COVID-2, y un área no COVID, por decirlo de alguna manera, que era el sector de observados. El área de internación se dividió también en un ala de pacientes con COVID o sospecha de COVID y otra de no COVID. E infectología, en los 12 consultorios externos, dividió en un área de pacientes con sospecha de COVID, penetrada por Humberto Primo, y otro área de pacientes no COVID, que ingresaban por la calle Olavarría, para tratar de continuar de atender a los pacientes que habitualmente se asistían en infectología con VIH, tratar que no interrumpan el tratamiento, con tuberculosis, sífilis. Y recordemos también que durante los primeros meses de la pandemia existió otra epidemia, que fue la epidemia de dengue, el tercer brote fuerte, y que estuvieron superpuestas en marzo, abril y mayo, ambas epidemias. De esta manera se pudo tratar de atender en forma separada y tratar que no hubiera transmisión entre pacientes con diferentes enfermedades. Por último, a mediados de junio se implementa, en alrededor de 50 días se construye el hospital modular que permitió agregar camas a nuestro hospital, que como sabemos es un hospital chico que quedó para la ciudad de Quilmes, con pocas camas para adultos, y este hospital modular le agregó 25 o 30 camas que realmente fueron fundamentales para que el hospital no desborde. Además, un mes después, en julio, la Secretaría de Salud implementa el funcionamiento del hospital modular en Bernal Oeste detrás de UPA 17, con 50 camas generales para pacientes COVID y 25 camas de terapia intensiva y que tenían asistencia respiratoria mecánica. De esa manera, triplicaron la posibilidad de atención de pacientes críticos y fue fundamental para que nuestro hospital no desborde en la atención de esta epidemia. Brevemente, lo que aprendimos con el tiempo de los síntomas de esta enfermedad, que parecía un cuadro gripal, con fiebre, dolor de garganta, los pacientes podían tener tos, disnea, cefalea. Aprendimos lo de que muchos pacientes típicamente tenían anosmia, disgeusia o diarrea, y que la mayoría eran casos leves, el 80%, alrededor, y que un 20% se iba a complicar y tenía dificultad respiratoria e insuficiencia respiratoria. ¿Cómo empezamos a hacer el diagnóstico de los pacientes? Recordemos, con el hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo, primero con los dos, la utilización de técnica de PCR. Primero lo hicimos los primeros meses en el Instituto Malbrán, que centralizaba todas las PCR del país. Posteriormente se descentralizó a los hospitales Rossi, San Juan de Dios. Recordemos también que primero tenía que tener una PCR negativa para influenza, ante los pocos reactivos iniciales de esta nueva enfermedad, y después se hacía la PCR de COVID. Aprendimos que todos los pacientes tenían que estar incluidos en una base de datos notificados oficialmente a través del sistema CISA, el Sistema Nacional de Vigilancia. A partir del mes de agosto pudimos brindar y hacer la serología IgG para detección de anticuerpos cuantificados para el personal de salud, que lo seguimos haciendo, y también el diagnóstico mucho ayudó las imágenes, sobre todo la tomografía de tórax, para categorizar junto con la oximetría los pacientes que tenían compromiso pulmonar y necesidad de internación.
Esta es la tomografía computada, para nosotros es una herramienta fundamental. Al inicio de la epidemia veíamos que algunos pacientes que le pedíamos una placa de tórax, que parecía normal cuando le hacíamos una tomografía, no era normal, y empezamos a ver estas imágenes, lo que yo le digo la cara del COVID, donde vemos esas lesiones periféricas, redondeadas, subpleurales, como esta imagen que podemos ver a la izquierda, o esos infiltrados en vidrio melerado que comprometían ambos funciones de ambos pulmones y esas tomografías que verdaderamente daban miedo para los pacientes que tenían alguna insuficiencia respiratoria y teníamos que internar de terapia intensiva. En cuanto al tratamiento, también vivimos una evolución. Inicialmente los pacientes que internamos con insuficiencia respiratoria comenzamos a utilizar Caletra, un medicamento que utilizamos para HIV, pero rápidamente algunos estudios mostraron que no había evidencia de mejoría con Caletra, igual que la hidroxicloroquina, que mostró también que no había evidencia de beneficio para los pacientes, inclusive toxicidad. El Remdesivir, que se utilizó en Estados Unidos, no llegó para utilizarse en Argentina y tenía algún moderado beneficio en pacientes en cuanto al comportamiento de la internación, pero hoy es un medicamento no recomendado por la OMS. El estudio Recovery mostró que la dexametasona en pacientes que necesitaban oxigenoterapia por insuficiencia respiratoria mostraba el beneficio y rápidamente incorporamos la dexametasona 6 a 8 miligramos por día durante 10 días a esos pacientes que tenían insuficiencia respiratoria. La utilización de plasma de convalecientes es una herramienta muy atractiva que comenzamos a utilizar desde fin de mayo y también hemos visto muchos pacientes que mejoraban objetiva y subjetivamente también, y hemos aprendido también, según los últimos estudios, que el plasma es lo más precoz que es utilizado, y sobre todo en pacientes de riesgo, para evitar que tengan una evolución hacia la neumonía bilateral. La oxigenoterapia, herramienta fundamental, a través de cánula o a través de máscara de reservorio. La pronación, otra herramienta que aprendimos a utilizar y que vimos importantes beneficios a los pacientes con insuficiencia respiratoria, sea en terapia intensiva, en clínica médica, en módulo, lo hemos utilizado mucho. La profilaxis con heparina, con enoxaparina, para evitar la trombosis, y los pacientes que requerían asistencia respiratoria mecánica. También nos queda pendiente ver, en cuanto a tratamientos, en este tipo de que estamos viendo, qué valor va a tener el sueroquino, la ivermectina, el tocilizumab, la vitamina D, y este nuevo fármaco, esta nueva molécula, la molnupiravir, que parece tener muy buenas noticias. Muy bien. Esta es nuestra curva epidémica. Ustedes ven, el primer caso nuestro lo hemos visto en marzo, el 21 de marzo, con un recién en azul oscuro están los casos confirmados. Fíjense, entre marzo y abril, pocos casos, pero a fin de mayo empezó a aumentar plenamente en relación a la presentación del brote de Villa Azul. Después desciende nuestra curva y asciende a partir de junio rápidamente hacia el pico de la epidemia, que para nosotros fue la última semana de julio y las 2 primeras de agosto, lo que corresponde a semana 30, 31 y 32, y que a partir de ahí vimos un lento y amesentado descenso de casos semanales hasta la situación actual, donde estamos viendo alrededor de 20 casos confirmados semanales, alrededor de un 10% de lo que veíamos en el pico de la epidemia. Esta situación nos permitió que podamos implementar la atención de pacientes COVID en internación en el hospital modular y también los hisopados para tratar de que el hospital vuelva a funcionalizar y a disponer de todos los consultorios, de todas las especialidades que un poco fueron postergadas por la atención de esta epidemia. Bueno, algunos datos de lo que pasó en estos 9 meses en el mundo.
recuerdo al principio nos asustamos, 12.000 casos, 15.000 casos. Hoy en el mundo, hasta ayer, cerca de 74 millones de casos confirmados de COVID, 1.640.000 personas fallecidas, una tasa de letalidad de 2,2. En nuestro país, mencionemos que Argentina fue uno de los 10 países con mayor impacto en el mundo, sea el número de infectados y mortalidad, 1,5 millones de casos y 49.000 fallecidos, una letalidad de 2,7. En provincia de Buenos Aires, 641.000 casos infectados y 21.000 casos fallecidos. Y en Quilmes ya hubo 33.400 casos confirmados, con una cantidad de fallecidos de 1.191 y una tasa de letalidad de 3,5. La cantidad de pacientes infectados en Quilmes traducidos en una tasa por 100.000 habitantes es mayor de 5.000 por 100.000 y es la más importante de toda la provincia de Buenos Aires. Con respecto a nuestro hospital, hemos asistido más de 5.200 personas que fueron evaluadas, hisopadas y evaluadas en relación a COVID. Se confirmaron más de 2.850 casos y se internaron más de 700 pacientes, la mayoría por neumonía bilateral e insuficiencia respiratoria. En nuestro hospital fallecieron 85 pacientes hasta la fecha y tuvimos una letalidad del 2,9%. En cuanto a los pacientes confirmados, a los 2.800, el promedio de edad era de 37 años y más o menos es un 50% entre mujeres y varones. En cambio, los pacientes fallecidos, hay 2/3 son varones y en una edad superior de un promedio de 61 años. El otro comentario importante tiene que ver con la afectación del personal de salud. 186 miembros de nuestro equipo de salud tuvieron confirmación de infección por COVID, 26 tuvieron neumonía, y como saben, un miembro de nuestro equipo, Lino Llovera, y una enfermera, Norma Páez, de nuestro equipo de salud, perdieron la vida, así como un médico del equipo de salud, pero de otro partido, falleció en nuestro equipo. Entonces, como conclusiones, podemos mencionar brevemente que esta es la epidemia más importante que hemos asistido en las últimas décadas en nuestro hospital. Tuvimos diferentes etapas de la atención, una etapa de capacitación, de adaptación y transformación del hospital, otra etapa desde fines de mayo de fuerte atención de pacientes en forma ambulatoria y en internación, y esta nueva etapa que estamos transitando, epidemiológica, mucho más tranquilo, de alrededor del 10% de lo que se implicó en nuestro pico, que nos permitió trasladar la atención al hospital modular y refuncionalizar la atención de los otros consultorios. Creo, en un resumen, que nuestro hospital, si vemos, pudo asistir a esta epidemia. Creo que estuvimos a la altura del problema, no sin dificultades, no sin desprolijidades muchas veces, no sin enroques para tratar de que a ningún paciente le falta cama. Creo que eso no ocurrió, no le ha faltado cama a ningún paciente, igual que a ningún paciente le faltó oxígeno, ni necesidad de asistencia respiratoria mecánica si era necesario. Por último, mencionar que en esta situación epidemiológica, obviamente muchos de nosotros y muchos miembros del equipo de salud estamos cansados, estamos un poco agotados o desgastados por lo que sucedió este año, y por reconocimiento a cada uno de los que trabajó fuerte en esta epidemia, que hizo lo que tenía que hacer. Y en este momento epidemiológico también, a pesar de que estamos cansados, estamos pensando en lo que tenemos que hacer la próxima semana en relación a la implementación de vacunas, que creo va a ser una herramienta fundamental para poder terminar, para poder intervenir con esta epidemia y ver que no tengamos una nueva ola, una segunda ola, o por lo menos si la tenemos, que sea con mucho menor impacto de lo que ocurrió en este 2020. Bueno, muchas gracias. Ahora va a presentar
incipiente, el estudio serológico que hicieron tanto el laboratorio como el servicio de citología en cuanto a la detección de anticuerpos